Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a exponer el tema de las obligaciones en general y de los contratos. Entonces, de las obligaciones en general y de los contratos en el capítulo primero habla de las obligaciones en general. En primera parte vamos a hablar de las nociones generales. Y podemos decir que las nociones generales, la mayoría de las legislaciones modernas se fundamentaron todos en el derecho romano. Todos los pilares de las nuevas constituciones están fundamentadas en el derecho romano. Y en materia, las obligaciones y contratos. Florentino define el término de las obligaciones así. La obligación es un vínculo jurídico que nos impone la necesidad de satisfacer o pagar a otro una cosa según el derecho de nuestra ciudad. Esa sería la definición que nos hace Florentino. Entonces, los elementos constitutivos de la obligación según el derecho quiritario o el derecho de los ciudadanos romanos. Primero, el vínculo jurídico entre dos o más personas. El vínculo jurídico establece la relación de la dependencia del deudor respecto del acreedor. Segundo, un sujeto activo, en este caso, es la persona que ejecuta la venta de la cosa. Esta persona se le da la denominación de creditor, que en la modernidad se distingue como acreedor. Tercero, el sujeto pasivo, quien debía efectuar la prestación o favor al acreedor. Este era quien debía pagar. Conocido en el derecho romano como debitor, quien en su vez corresponde a la denominación de deudor o en la modernidad el sujeto pasivo de la obligación. Cuarto, el objeto. El objeto de la obligación consta en dar una cosa, cediendo el poder o dominio al mismo. Quinto, la acción del acreedor contra el deudor. Significa la transferencia únicamente de las cosas que se tienen. Por lo tanto, no podemos transferir algo que no es propio. Entonces podemos decir o definir las obligaciones generales como un compromiso de mutuo acuerdo para con segundos y con terceros. Vamos a hablar ahora de las fuentes de las obligaciones. De las fuentes de las obligaciones, como todas las cosas, pues nosotros buscamos encontrar el origen de ellas mismas. Y es así como Gallo pues define las obligaciones de esta forma. Gallo dice que las obligaciones nacen de un contrato o de un delito, y está escrito así: las obligaciones nacen ya sea de un contrato, ya sea de un delito, sea de cierto hecho, de cierto derecho, por pendientes o por tipos de causa. Bueno, las obligaciones entonces como un contrato o cuasi es contrato. Quería decir que había obligaciones nacidas como de un contrato, es decir, que sin contemplar todas las partes del contrato o que sin que éstas estén contempladas en un contrato, este tenía los mismos efectos. Por ejemplo, cuando una persona recibía una herencia, podemos decir que el delito es señalado como fuente de obligaciones civiles, pues tanto en el derecho antiguo como el moderno, el delito produce consecuencias penales y consecuencias civiles, generando una reparación del daño causado a la víctima del derecho punible. Estas obligaciones se denominan de la siguiente manera: en contractuales o cuasicontractuales, delictuales o cuasidelictuales. Los modernos expositores agregan una nueva fuente de obligaciones civiles y dice que la ley se dice que la ley es la obligación
Se dice que la obligación nace de la ley cuando, sin tener un contrato o cuasicontrato, delito o cuasidelito, es la ley la que de manera directa o inmediata la impone a cargo de ciertas personas y a favor de otras, como por ejemplo las obligaciones de los padres de familia y de los hijos de familia. Capítulo segundo, de las distintas clases de obligaciones. Primero, las obligaciones naturales. En las obligaciones naturales, el acreedor tiene derecho para exigir su cumplimiento por parte del deudor en conciencia y en terreno de la equidad. Causas generadoras de la obligación. Primero, aspectos que reunían los requisitos que exigía el derecho romano. Segundo, las obligaciones contraídas entre los padres y los hijos de familia. Tercero, obligaciones contraídas por los impúberes. Cuarto, obligaciones que se extinguían por el deudor. Quinto, obligaciones civiles que se extinguían por el transcurso del tiempo y quedaban convertidas en obligaciones naturales. Sexto, si el deudor demandado era absuelto por falta de pruebas, la obligación civil que había sido de materia de juicio pasaba a ser de obligación natural. Efectos jurídicos de las obligaciones naturales. Primero, si el deudor natural paga voluntariamente la deuda, el acreedor gozaba de la facultad de retener lo que se le había pagado voluntariamente. Segundo, la obligación natural podría oponerse en compensación a la obligación civil. Tercero, la obligación natural podía transformarse en otra obligación distinta y llegar a convertirse en una obligación civil. Cuarto, la obligación natural podría garantizar una seguridad civil accesoria, como por ejemplo, se puede dejar una hipoteca, una fianza o una prenda como garantía. Ahora hablamos de las obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas cuando su objeto es susceptible de dividirse, ya sea material o intelectualmente, entre varios deudores o a favor de varios acreedores. La obligación indivisible es cuando el objeto, por su naturaleza, no admite una división material ni intelectual. Tercero, las obligaciones acumulativas, alternativas y facultativas. En la obligación acumulativa era aquella que tenía varios objetos distintos, exigibles todos a la vez. La alternativa, esta era la que tenía varios objetos distintos, pero de los cuales no se podía pedir sino uno solo. La obligación facultativa, la que tenía por objeto un determinado, pero que el deudor se reservaba la facultad de pagar con otro distinto. En conclusión, podemos decir de las obligaciones y de los contratos que en la actualidad todavía aplicamos el derecho romano, lo que nos dejó y podemos ver que nunca se va a extinguir, que de una u otra manera podemos hacer contratos, ya sean escritos o verbales, y van a tener su misma validez.